La formación universitaria, cuando permite la remodificación de las categorías cognitivas, abre la posibilidad de tener una experiencia de extrañamiento con nuestros propios códigos culturales y por ende de modificar la realidad y a nosotros mismos. Y eso tenemos que hacer, modificar las categorías, trabajar para que cambien las categorías con las que nos manejamos y pensamos al mundo. Y a veces cuesta. En este momento me estoy acordando y comparto con ustedes el relato de una experiencia que me tocó vivir como docente. Una alumna a la que en los exámenes de comunicación 2, creo que era la tercera vez que la reprobaba. Y salía llorando de los exámenes. Y entonces, en un determinado momento me dice, lo que pasa es que todos los autores que nos dan ustedes, no solo nos cuesta porque son difíciles, sino porque ataca mi modo de ser, porque cuestiona lo que es mi familia, porque cuestiona lo que somos, y entonces me cuesta muchísimo. Y a veces de eso se trata, producir conocimiento y hacer que el conocimiento circule, de generar desencanto, lo cual no siempre nos vale la simpatía de nuestros alumnos. Generalmente nos generamos o conseguimos muchas veces algunos enemigos, pero sabemos que debemos lidiar con eso. Y no debemos olvidar que no hay acción política que no presuponga una subversión cognitiva, una conversión de la visión del mundo. En ese sentido, desde las universidades se ha buscado y se busca contribuir con una tradición o con la tradición latinoamericana de estudios de comunicación. Hoy estamos en condiciones de hablar de tradición latinoamericana de estudios de la comunicación. Y lo hago y lo hacemos con mucho orgullo. Esa tradición ha sido hecha entre la reflexión y la acción política, y esa es una característica de los estudios de comunicación latinoamericanos. Al calor de las luchas y debates públicos, por estudiosos de la comunicación, tanto dentro como fuera de la academia, pero también por organizaciones y experiencias diversas, plurales de comunicación popular, comunitaria, alternativa, independiente, indígena. Si bien el eje central en esa perspectiva crítica de la comunicación, y más específicamente en lo que fueron las experiencias latinoamericanas de comunicación popular, estuvo, sostiene María Cristina Mata, en la restitución de la palabra negada a los sectores internos, uno de sus grandes aportes tuvo que ver con poner la dimensión política y las relaciones de poder de toda comunicación en el centro de la escena. Desde esa vertiente de pensamiento cuestionadora de concepciones mediocéntricas, tecnocráticas y culturalistas de la comunicación, se viene poniendo en cuestión la producción norteamericana y europea en la materia, sumando así su especificidad irreductible e inestable a la comprensión y experiencia comunicativa contemporánea. Desde el reconocimiento de esa historia y ante el cambio de signo político en el gobierno en lo actuado hasta ahora en materia de políticas de comunicación, reitero que todo ello nos exige volver a rediscutir colectivamente sobre la comunicación que queremos, para qué país y para qué sociedad. No podemos permitir que nuevamente se decida o se busque decidir resolver en materia comunicacional desde arriba, en función de los intereses empresarios y de la voracidad de los mercados. La comunicación es un derecho humano, no una mercancía, no un negocio altamente lucrativo, no un factor estratégico para el control y dominio de las poblaciones, no una mera cuestión de medios y tecnologías, sino un derecho humano. No es poca cosa lo que está en juego con este debate. Debemos enriquecerlo con nuevos y revisados aportes.
Debemos participar críticamente y exigir como universitarios ser tenidos en cuenta a la hora de discutir en torno a una nueva normativa jurídica cuya formulación ya está en marcha. Sin nosotros y sin el espectro plural y diverso de las voces ciudadanas. Debemos participar. Gracias. Hola. Bueno, después de esto que nos dejó Elena, este marco, nos quedamos todos aquí. Bueno, en burbuja, ¿no? Con la cuestión, espero que vengan muchas preguntas, muchos comentarios de parte de ustedes. Hay que construir juntos. De alguna manera esa ha sido la manera en que nosotros en nuestra red, Nicolás también está en nuestra red desde el principio, buscamos una manera de generar este tipo de lo que es la comunicación. Cómo la comunicación nos permite a todos valorar lo propio, conocernos, dialogar, discutir a veces, ponernos en acuerdos provisorios que los vamos transformando a medida que las cosas van sucediendo, ¿no es cierto? Es la manera, ¿me parece? Si pueden acercar el micrófono, nos piden por ahí. Nunca me gustó el micrófono. Bueno, entonces éramos, hablando de 10 años atrás, 2006, para poner un momento, ¿no? Para que ustedes no tengan una idea, estaba el Festival Oberá en Corpus, que más vale que deben conocer, un espacio que hacía un par de años había comenzado y que buscaba justamente trabajar con la identidad y con la diversidad cultural. Entonces, ese espacio de Oberá en Corpus, para nosotros, los realizadores que veníamos muy perdiditos, éramos bastante pocos, cada cual trabajando a su manera, cada cual con una idea parecida a todo esto que sabemos que nos está convocando hoy, que queremos que siga para adelante y se fortalezca, pero cada cual desde lo propio. Entonces fuimos así, comenzando a acercarnos desde nuestras prácticas y empezar a conversar. ¿Sí? La palabra y la acción, me parece que son dos cosas muy importantes allí. Y el espacio, en este caso el Festival de Oberá parece que constituyó ese marco impresionante a partir del cual en talleres, en mesas, en eso que estaba recién empezando, nos fuimos conociendo, no solamente quienes venían trabajando aquí, con toda esa dificultad que les decía, algunos de muchos tiempos atrás, porque por ejemplo el caso de Rubén Zamboni, aquí que más vale que ustedes le conocen, y el mío también, y varios colegas, nosotros hemos empezado a trabajar en una política pública provincial, aprendiendo a realizar material audiovisual. Estoy hablando del año 85, seguro que ni habían nacido por ahí. Yo tampoco. Vos tampoco. Bueno, ahí nosotros estábamos aprendiendo un poco a hacer esto. Éramos muy pequeños. Eso no significa que seamos viejos. No. Bueno. Bien. Bueno, sí. ¿Querés que te tenga? No. Bueno, ¿qué es lo que pasó? En esos espacios nosotros fuimos conociendo, no solamente conociéndonos entre nosotros, como les decía recién, conociendo qué hacíamos, qué queríamos, qué sentíamos, sino también con colegas de la región. O sea, nosotros buscamos hacer esa integración regional a partir de la carencia en la que estábamos todos. Con los compañeros de las provincias vecinas, de Corrientes, Chaco, Formosa, y también con la incorporación, porque este festival se abrió en ese sentido, se planteó como una cuestión regional del Mercosur, digamos así. Se convocó a colegas en el Paraguay que estaban en una situación tal vez de mayor carencia que la nuestra, porque como sea en el país nosotros teníamos y tenemos el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que en Paraguay todavía no lo tenían, no lo tienen. Y también colegas del otro lado de la frontera, del Brasil, que justamente tenían una experiencia muy interesante de muchos años ya de trabajar en asociación de manera organizada, consolidada en entidades jurídicas, o sea, sabían cómo gestionar y cómo hacer. Entonces, dentro de todo ese espectro,
algo fue surgiendo y nosotros creamos lo que se llamó el Foro Entre Fronteras. Yo creo que si alguien que esté pensando en una tesis para comunicación social, está buscando algún tema interesante, este es un tema interesantísimo. Nosotros no tenemos tiempo de escribir sobre eso, como siempre nos pasa, vamos avanzando y tratando de hacer lo que se puede según la situación. Bueno, ese Foro Entre Fronteras, a partir de ese año, comenzó a reunirse año tras año en cuanto a juntarnos, pero en el interín, virtualmente teníamos una comunicación muy fluida y de alguna manera configuró una forma de ver que trabajando juntos, uniendo los esfuerzos y las dificultades, tal vez había alguna posibilidad de empezar a hacer algo, ¿no es cierto?, superador al esfuerzo individual. Un poco eso fue lo que hicimos. Para que tengan una idea, sintetizando, hubo un año, fue previo a nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, en la cual logramos lanzar una convocatoria, concurso desde nuestro foro, se llamó Parcerías Entre Fronteras. Logramos conseguir fondos desde el Instituto Nacional de Cine de Brasil, ANCINE, y el Instituto Nacional, y la RECAM, que sería la red del Mercosur, Cine del Mercosur, con fondos, con un jurado que lo conformamos también, todo, organizamos y coordinamos todos nosotros y se produjo esa serie. Que la serie tenía que ver con esta situación de fronteras en la que estamos y debían haber un proyecto por cada uno de los 3 países participantes. Para eso se presentaron proyectos, con todo, hasta con presupuesto, como después vimos en las convocatorias de la TDA que se fue haciendo, y que la particularidad era que dentro de los equipos participaran técnicos profesionales de los tres países. O sea, eso es una cosa muy interesante, ¿no? Que llegó hasta, con mucha fuerza, hasta el momento en que nuestro panorama nacional empezó a cambiar justamente con lo que están comentando, lo que estamos viendo de este trabajo, esta militancia de tanto tiempo acerca de los puntos de la coalición para la radiodifusión democrática, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, los 5 años durante los cuales desde lo que tiene que ver con la realización audiovisual hubo un crecimiento, hubo una vuelta, un nuevo arraigo de muchos colegas que se habían quedado trabajando en los centros y que encontraron que ahora podían volver a sus lugares y trabajar desde los lugares que tenían que ver con su identidad y se instalaron. Bueno, y con este traspié último que pienso que vamos a tener que entre todos sacar adelante y trabajando juntos como siempre, es la única manera.